Hola, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente con otro video, a continuación al comentario del Salmo 16. Comentario de John Nelson Darby. John Nelson Darby, ¿ok? Y esta es la parte final del comentario, de este comentario al Salmo 16, ¿ok? El dolor de esto para él, pues sintió todo perfectamente. Está pintado en el Salmo 102. Pero como Abraham confió en Jehová y recibió a Isaac de la muerte en figura, así el Señor aquí, el jefe consumador de la fe, confía en Jehová a la vista de su propia muerte. Es perfecto en confianza en ella. Había puesto a Jehová siempre delante de sí, estaba a su diestra. De consiguiente, su corazón estaba alegre, su gloria gozosa. Su carne reposó en esperanza, porque el Jehová en quien confiaba no dejaría su alma en el Hades, ni permitiría su santo ver corrupción. Santo no es aquí lo mismo que santos que están en la tierra. Santos son los que están apartados, consagrados de Dios. Es Cristo conocido en este carácter. También se le da este nombre en el Salmo 89, versículo 19, donde leemos de tu santo. Nota que es tu santo uno que moralmente pertenece a Dios por la perfección de su carácter. Los cristianos son tales solamente llenos de imperfecciones. Son santos separados para Dios, pero son también y tienen que andar como los elegidos de Dios, santos y amados. Y como tales tienen que revestir el carácter de la gracia en el cual anduvo Cristo. La primera parte de Colosenses 3 despliega esta vida en nosotros en general. Efesios 1, versículo 4, la muestra de su perfección en el resultado. Esta confianza del alma piadosa en la fidelidad de Jehová, el razonamiento de la fe de esta naturaleza que no podía ser de otra manera, y el conocimiento íntimo de afinidad con Dios como su delicia. Es muy hermoso aquí. No es tú me resucitarás, pero no es posible en el pensamiento de uno en quien está el poder de la vida, que Jehová dejarse el alma que tiene esta vida en el Hades, lejos de él en la muerte, y el objeto de su delicia hundirse en la corrupción. Esta confianza y conclusión morales son sumamente hermosas. Era imposible, dice Pedro, ser detenido de ella. Esto puede incluir su persona, pero su poder no puede ser separado de esta gracia. La misma confianza demandada de la vida en cuanto a manifestarle Jehová la senda de la vida. Es la perfección de la fe en cuanto a la vida, pero en Jehová. Me mostrarás la senda de la vida, quizás por medio de la muerte, porque allí se había de ser perfecto con Dios. Le conocía esta senda, pero no para estarse allí, o no sería una senda de vida. Jehová no podía mostrarle otra. El hombre había tomado, a pesar de la perversión, la senda de la muerte, la senda de su propia voluntad y desobediencia, mas vino Cristo, el hombre obediente. No había senda para el hombre en el paraíso, ninguna senda de vida en el desierto del pecado. El hombre no tenía vida en sí mismo, pero ¿qué senda de la nueva vida divina en el hombre podía haber para él en un mundo de pecado, entre hombres ya alejados de Dios? La ley había sido sin duda propuesto pero esta solamente expuso la maldad de la naturaleza del hombre. El conocimiento del pecado vino por ella y su excesiva maldad. Cristo, que tenía la vida, sin duda pudo haberla guardado. Sí, lo hizo porque en él no hubo pecado, mas estuvo en esto totalmente desasociado de nosotros, que somos pecadores. Estuvo solo, separado de los pecadores, pero
en la senda de la fe pudo estar asociado con los vivificados por la palabra, confesores del pecado, no guardadores de la ley, jueces de todo mal, separados de los pecadores por la gracia vivificadora de él, vivificadora, separados de los pecadores por la gracia vivificadora y hollando la senda de la fe a través del mundo, no siendo de él, hacia el pleno resultado de esta vida divina que no estaba aquí, que debía pasar por la muerte de la carne. Él no tenía nada que juzgar, nada que confesar, nada en sí mismo a que o por qué morir, mas pudo andar en la santa senda de la fe a través del mundo en el que ellos, como renovados, tenían que andar. Pero para ellos esa santa senda era necesariamente muerte porque había una vida de pecado. Él podía haber morado solo y tenido 12 legiones de ángeles e ídose al cielo, pero hablando con reverencia, aunque esto hubiera sido justo en cuanto a él. No había razón en que viniese a ser hombre para esto. Y no solamente muere por ellos, porque no es la expiación es el asunto de este salmo, sino la vida. Mas habiendo designado el ir con ellos, más aún delante de ellos, marcha por esta senda a través de la muerte, para que pudiese destruir su poder por nosotros, y marcha por ella solo como había vencido el poder de Satanás en este mundo, y entonces lo destruía en la muerte también solo la transita. Los discípulos no pudieron seguirle allí hasta que hubo destruido el poder de Satanás en ella. No puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Ningún celo de la voluntad humana, ningún afecto pudo perseverar allí, pero cuando estuvo muerto al pecado y fortalecido con la fortaleza de Cristo, pudo dejar a otro que lo ligase y llevase, como Jesús lo hizo, a donde la naturaleza no iría. Cristo, pues, asociado desde Juan el Bautista con estos santos en la tierra, oyó la senda, nada más que perfectamente aparte del pecado, y solamente con Dios haciendo su voluntad mostró esta senda de vida en el hombre. Entonces, habiendo muerto al pecado y en el pleno resultado de esta vida en su propio lugar, donde no está el mal, vive para Dios. Lo hizo así por fe siempre cuando estuvo aquí abajo en la tierra, pero como hombre en un mundo separado de Dios y tomando la palabra como su guía, viviendo por toda palabra que salía de la boca de Dios, como nosotros tenemos que hacer. La resurrección demostró la perfección de una vida que siempre estuvo conforme al Espíritu de Santidad, pero ahora vive en muerte en una vida no interrumpida. Anticipa, hartura de alegría hay con tu rostro. Esto siempre su delicia fue entonces su perfecto goce. Deleites en tu diestra para siempre. El poder divino le había conducido a este lugar de poder y aceptación, el testimonio de ser el perfectamente aceptable a Dios. Tal es la vida, como la vida es con Dios, vida mostrada como hombre en este mundo, asociándose con los santos en la tierra y oyendo la senda de ellos, no Cristo uniéndolos a sí mismo. La vida delante de Dios y mirando siempre a Él. Una vida que aunque libre de pecado, ni la inocencia ni el hombre pecaminoso podía conocer, que de hecho no había de vivirse en el paraíso, que no podía vivirse como perteneciendo al mundo, pero que fue vivida para Dios hasta el fin, poniendo a Jehová siempre delante de ella como su objeto. Tal es la vida que tenemos que vivir. Estoy crucificado con Cristo y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, como nos muestra el Salmo, vivió la vida de fe y nada sino fe, y esto fue su perfección. En este mundo no hay otra para el hombre,
una vida que no tiene ningún objeto en el mundo absolutamente, porque de otra manera no hay fe sino vista o deseo carnal. El hombre inocente no tuvo ningún objeto, gozó en paz de la bondad de Dios. El hombre separado de Dios tuvo muchos objetos, pero todos estos separan su corazón de Dios y termina en la muerte. Moralmente separado de Dios, puede encontrar hambre en el país, pero no tiene de ningún modo a Dios por su objeto. Pero la nueva vida que desciende del Padre mira hacia arriba con deseo a su origen y viene a ser la naturaleza en la que tiende hacia Dios. Tiene al Hijo de Dios por su objeto, como dice Pablo. Para ganar a Cristo, como dice Pablo. Esta vida no tiene porción en este mundo de ningún modo. Y como la vida en el hombre mira hacia Dios, se apoya en Dios y no busca ninguna otra seguridad o sostén, a veces Dios puede vivir solamente por la fe, mas esta es la vida de un hombre. Esta es la vida de un hombre, no se extiende a Dios. Dios como tal es santo, es justo, es amor, pero no puede, es evidente vivir por fe. Él es su objeto, tampoco es exactamente la vida de un ángel, aunque ellos son santos, obedientes y amorosos. Es la vida del hombre viviendo totalmente por Dios y hacia Dios en un mundo separado de Él. De aquí que es hacia Él y por fe, porque no es simplemente que sirven en ella. Eso pueden hacerlo los ángeles, pero aunque no moralmente de Él, porque la vida desciende del cielo, no son del mundo como yo no soy del mundo. No obstante, en cuanto a su lugar como hombre, son de Él, y por esto tiene que vivir con el fin de no ser de Él moralmente, objetivamente fuera de Él por completo, teniendo así que decir a Dios o sería idolatría. Idolatría. Pero de este modo, mientras es la vida de un hombre y no más que eso, con todo, debe ser absolutamente con Dios conforme a la naturaleza de Él y vive en lo que vive para Dios. El Padre viviente ha enviado a Cristo y éste vive por causa del Padre, de manera que el que me come vivirá para siempre. Dios es la medida de la perfección en el motivo, de consiguiente en lo futuro, en goces y un corazón totalmente formado en Él. Esta vida de hombre la llevó Cristo y llenó todo al costo de ella. Fuera de esta quería Satanás que Él saliera en el desierto y que tuviese voluntad propia hacer las piedras pan y hacer las piedras pan desconfiar, que probase si el Señor cumpliría su promesa o le faltaría que tuviese un objeto, los reinos del mundo. Esto último destruía la verdadera naturaleza de la vida de Satanás, es abiertamente descubierto y despedido. Cristo nos saldría del lugar del hombre dependiente, obediente, de confianza incuestionable de Jehová en Jehová. Su senda aquí fue con los excelentes de la tierra, perfecto en la vida que había descendido del cielo, pero que fue vivida en la tierra mirando arriba hacia el cielo. Cualesquiera que sea nuestro privilegio con Cristo, es del todo importante para el cristiano vivir en el temor y la fe de Dios conforme a la vida de Cristo. No es la responsabilidad del hombre sin la ley o bajo la ley como un hijo de Adán. Todo ha terminado para nosotros bajo ese principio. Es la responsabilidad de la nueva vida de fe, la cual es la de un peregrino y un extranjero aquí, una vida descendida del cielo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida al pasar por este mundo, sin embargo, enteramente fuera de él, en su objeto, una vida de fe que encuentra en la presencia de Dios plenitud de gozo. La vida de un hombre no se extiende a Dios, aunque perfecto, pero Dios y en su deleite en Dios tal fue mucho más que esto. Tales somos nosotros hasta donde somos cristianos. Solamente tenemos que recordar que el desarrollo de esta vida en nosotros no es como en el Salmo, en conexión con el nombre de Jehová, sino con la plena revelación del Padre y del Hijo. El bendito que así vivió con hombre
El bendito que así vivió como hombre en la tierra, está como hombre a la diestra de Dios, donde hay alegría para siempre, con aquel en cuya presencia está la plenitud del gozo. Su carne no vio corrupción, su alma no fue dejada en el Hades. Por este gozo puesto delante de él, despreció la vergüenza y sufrió la cruz, el jefe y consumador de la fe. Este salmo nos da la vida espiritual interior de Cristo y también la nuestra, terminando en el gozo más elevado de la presencia de Dios. Y aquí tenemos el fin, la parte final, la lectura final del comentario al Salmo 16, comentario de John Nelson Darby. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye.